sea nuestro Dios. Bendito sea su nombre que nos permite al final del tiempo, ya estamos en el final del mundo, y nos permite hacer lo que hacían los primeros predicadores, los primeros discípulos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, hermanos, escritos por los apóstoles, pero son los hechos del Señor. En el capítulo 16, porque ahora voy a hablar de que solamente uno se puede salvar si cree en el Salvador que Dios puso. Porque la gente se ha puesto muchos salvadores, pero esos no los aprueba Dios. Pero el que Él puso, ese sí, como haga las cosas están bien hechas. Pero los que no puso Dios, aunque hagan las cosas mejores, no son aprobados. Y dice aquí en el capítulo 16, desde el verso 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, e enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les dio de comer, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Pónganse cómodos, por favor, los que están de pie. Y se trató de que estos discípulos, apóstoles, puedo decir, Pablo y Silas, le quitaron el espíritu de adivinación a una muchacha con la cual ganaban mucho dinero sus amos. Y cuando le reprendieron a ese demonio, porque los espíritus de adivinación no vienen del cielo, vienen del infierno. Con la adivina o adivino que usted vaya, con el curandero, el hechicero que usted vaya, va a consultar al diablo, no va con Dios. Aunque tengan bonitos altares y todo eso, son servidores del diablo. La Biblia lo dice aquí y en muchísimas partes. De manera que cuando los amos se dieron cuenta que ya su muchacha, que mandaban a adivinarle la suerte a la gente, ya no adivinaba, se enojaron muchísimo contra los apóstoles y les levantaron unos falsos. Y fueron ante la autoridad y los acusaron de que andaban haciendo cosas contra las leyes de ellos, las leyes del pueblo. Y entonces los magistrados, las autoridades, les creyeron a los chismosos y llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran en una forma muy humillante. ¿Con qué se matan las culebras? Más común, digan, ¿con qué se matan las culebras? Con varas.
Pues con vara los mandaron a azotar como si fueran culebras. Pero les reventaron la piel, los azotaron muy feo, muy fuerte, los hirieron. Dice allí la Biblia que el carcelero les curó las heridas. Quiere decir que los hirieron a varazos, los azotaron muy feo, pero los azotaron por la verdad. Y Cristo permite cosas que uno dice, ¿y cómo Cristo permitió que los azotaran a sus apóstoles? Sí, permitió, porque con eso iba a hacer cosas más grandes. Si no deje que los azoten, no hay tan grande salvación, y yo no estuviera predicando de aquí. Pero permitió un mal para sacar un gran bien. Es lo que hicieron con Cristo. Si no lo crucifiquen, si no derramen su sangre, ¿con qué sangre nos iba a limpiar el pecado? La sangre de los animales no servía para eso, los tapaba. Pero haga de cuenta como que se hace aquí una gallina y yo pongo una taza para taparla, pero nomás está tapada. Pero si agarro y la limpio, la quito, la limpio con un desinfectante, un desodorante, ¿cómo se llaman? De ese fabuloso. Entonces quité la suciedad de ahí. Y en la ley hacían sacrificios para tapar el pecado, pero Cristo hizo su sacrificio no para taparlo, porque el pecado es cochino, había que limpiarlo, había que quitarlo, y solamente su sangre nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Pero tenemos que pagar un precio también nosotros, no nomás el Señor, y eso le costó exactamente a Pablo y a Silas. Pero cuando tiembla, cuando los presos Silas y Pablo están cantando adentro de la cárcel y orando, y los presos escuchándolos, Dios se gozó. Nuestro Señor Jesucristo se gozó. Tanto se gozó que agarró la carcelilla y le dio una sacudida que las puertas caían una para allá y otra para acá. Y las cadenas y los palos con que habían atrapado a los apóstoles, los cepos, eran unos palos, así vamos a decir, como como un trozo labrado, enterrado, manera de abrir y cerrar, y en medio un agujero para ponerle la mano. Lo cerraban, le ponían el candado y solo trozándole la mano la podían sacar de ahí. Eso hicieron, le pusieron en los pies, ahí los tenían así, con los cepos, y dice, en el calabozo, no en la superficie de la cárcel, sino adentro de una cueva, en el de mero al fondo, puertas y puertas y puertas, un candado, otro candado, otro candado, y hasta el último allá en la plena oscuridad, ahí estaban Pablo y Silas. Pero desde ahí cantaban, y los presos que seguían para acá estaban escuchando a los golpeados, a los heridos, que estaban adorando a un Dios vivo y que estaban cantándole al Dios que vive. Y entonces el cielo se conmovió y ahora sí vino a suceder el milagro que ellos hubieran querido que sucediera antes de que los golpearan. Pero no es como nosotros queremos, es como Dios sabe que se va a glorificar. Y entonces es cuando la cárcel se sacude, las puertas se abren, los cepos también, las cadenas también, y quedan todos libres, todos los presos, no nada más esos dos, todos. Y cuando el carcelero se da cuenta, se iba a matar, porque dijo, me van a culpar a mí que no cuidé bien, y se me fueron los presos. Pero cuando Pablo vio que se iba a matar el carcelero, el celador o velador, le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Los delincuentes no somos nosotros, los delincuentes están afuera, los delincuentes están allá en sus sillas, allá en sus mesas, en sus oficinas, allá están los delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, somos predicadores del Evangelio del Dios Altísimo. Aleluya. Y por eso estamos aquí, pero no somos delincuentes. Por eso Cristo vino y nos abrió las puertas. Pero no vamos a correr como delincuentes. Dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Aquí esperamos a los delincuentes que nos metieron a la cárcel. Aquí los esperamos con puertas abiertas. Y cambió de opinión
el policía. Ahora, aquellos que arrodilló en junta con los demás, ahora ellos están de pie. Y ahora Él es el arrodillado. Y ahora Él es el que les pregunta a ellos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Veo que ustedes tienen la salvación. Y veo que con ustedes está Cristo. Y yo también quiero que Cristo esté conmigo. Y yo también quiero tener la vida eterna. Yo no me quiero perder por las órdenes que da el gobierno contra ustedes. Yo quiero tener la vida eterna. Y entonces les da la respuesta puntual, sin rodeos. Sin miren, no se vayan a sentir, pero si dejan a los santitos estos y aquellos otros. No, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu esposa y tus hijos y toda tu gente que aquí te sirve. Porque era grande, tenía muchos sirvientes, no era cualquier policillita, era un policillón. Yo no sé qué grado tenía, pero tenía mucha gente con él. Y a todos los llamó: vengan para que oigan lo que nos van a predicar estos golpeados, estos prisioneros que fueron presos injustamente. Fueron prisioneros injustamente. Y cuando ellos les predicaron la palabra del Señor, dice que todos aceptaron al Señor Jesucristo, que da la salvación. El único que da la salvación. Bendito sea su nombre. Eso es lo que dice aquí su palabra. ¿Y qué procedió? ¿Qué siguió de ahí? Dice que lo que siguió es que se bautizaron, porque esa es la ordenanza divina: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Dice aquí en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, no hay otro fundamento. O sea, no se puede pisar en otro lado que uno no se hunda, más de que en el fundamento que ya está puesto, que se llama Jesucristo. Donde quiera que uno pise para salvarse, se va a hundir. Se va a hundir como pisar un fango, como pisar un lodo cenagoso, algo que parece que está macizo, pero traga, como una arena movediza. A mí me pasó allá en el mar Muerto, como nos dieron chance de meternos al Mar Muerto, allá en Jerusalén, y yo no traía short. Me fui retiradito y como ya estaba casi oscureciendo, me quité el pantalón, me quedé con puro calzoncillo, pero vi como que había, ahí donde oleaban las olas, así despacio, había como piquitos de piedra, y yo traía sandalias. Dije, son piquitos de piedra, y que piso, confiado que me iba a sostener en los picos de las piedras. ¿Y cuál era lodo? Lodo así como durito. Me fui, hermano, hasta arriba de la rodilla. Y un lodo así que chupaba. Le jalaba y yo para arriba y el lodo me jalaba para abajo. Ya, y ni modo de gritar. Además desobedecí, me dijeron: nadie se vaya a ir de aquí. Todo es peligroso. ¿A quién le iba a gritar? Me asusté tanto que me dejé caer para acá, para poder irme sacando el pie. Y ahí por eso les digo cómo chupa
el lodo que comen, que hunde a los que se ha tragado, el que se les ha tragado esos fangos, lodos fangosos, se los ha tragado a muchos. Y yo, como ya sabía de eso y todo, dije, me va a tragar aquí este lodo del mar Muerto. Estará muerto, pero a mí me va a tragar. Y Dios me permitió ahí, ya sabrán, si no clamé al Señor y todo eso. Pero les pongo esta ilustración porque Cristo es la roca de la salvación. Y cuando nació en el pesebre, los ángeles cantaron y le dijeron a los apóstoles, aquellos pastores de ovejas, asustados porque oían los cantos en el cielo, las glorias y aleluyas en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No estaban asustados, nunca habían oído un ruido para arriba, antes no había ruidos para arriba, ni bocinas, ni aviones, ni nada. Y estaban espantados cuando oyeron una voz que les dijo, no se asusten, porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy